¿Qué tal amigos de Tula Online? Sean bienvenidos a un nuevo espacio que tenemos para ustedes preparado. Un gran amigo nos acompaña, el licenciado Héctor Ulises Ramírez Aguilar, quien nos va a platicar un poco de una de sus grandes pasiones, que es la oratoria, y vamos a hablar acerca de sus inicios, de cómo ha sido su evolución y un poquito de cómo ha ocupado la oratoria en todas las profesiones que él realiza, en todas sus acciones profesionales que él realiza, y con todo gusto regresamos en un momento más. No le cambien, esto es Tula Online. Y bien amigos, estamos de nueva cuenta con esta bonita plática que vamos a tener con un gran amigo que pues ya tiene bastantes años que nos conocemos y justamente fue la oratoria la que nos hizo convivir en esos lazos de amistad. Licenciado Héctor Ulises, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues ahorita está como representante de Morena ante el INE en el estado de Hidalgo, en el distrito de Tula de Allende. Pues una campaña, yo creo que una jornada bastante ajetreada la que se pasaron los días anteriores, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos como representantes del partido y durante el ejercicio de revocación de mandato, la propia ley de revocación de mandato permite a los partidos políticos tener representación en el Instituto Nacional Electoral, en este caso en el 05 distrito del INE en Tula. Ok. Y por eso estuvimos ahí, estuvimos presentes, estuvimos cuidando la realización de las funciones del instituto y pues al mismo tiempo que se respetara la voluntad ciudadana. Por supuesto, pues la verdad fue una jornada difícil, pero pues se concretó lo que se tenía previsto. Pero pues hablando ahorita más de los temas que nos unieron en esa amistad que propiamente fue la oratoria, dígame licenciado, ¿oratoria qué significa? Un tema que nos une y que además nos apasiona. Bastante. ¿Qué es la oratoria? ¿Qué significa la oratoria? La oratoria como tal es un arte, es el arte del buen hablar. Entiéndase por hablar no solamente la expresión oral, sino toda esta parte de lo que es la comunicación oral. Eso es la oratoria, sí. El arte de comunicar. Por supuesto, la verdad, todos tenemos esa habilidad de hablar, de decir, pero concretamente el utilizar nuestra voz como herramienta para un objetivo son pocos los que se enfocan directamente en agilizarlo, en estudiarlo, en hacer todas las variedades de oratoria que al final de cuentas consiguen que tengamos una comunicación con nuestro público con el objetivo. ¿La oratoria en qué se puede ocupar? Bueno, antes de responder la pregunta, habría que aclarar algo. No solamente es el uso de nuestra voz. El éxito de la oratoria o el fin de la oratoria es comunicar. Sí. Dicen que está presente el que comunica, mientras que aun cuando esté físicamente, el que no comunica está ausente. Entonces se trata de este arte de comunicar, y no solamente de utilizando la voz, sino toda una serie de elementos que acompañan a la voz para que podamos realmente vertir un mensaje y que este mensaje se entienda y que este mensaje comunique. La oratoria, digamos que existen dos tipos. Uno es la oratoria de concurso, la oratoria que nos lleva al máximo de ocupar estas habilidades, estas gesticulaciones, estos entonamientos de la voz, y la oratoria que ocupamos cotidianamente. Sí. ¿Para qué nos sirve la oratoria? Para aprender a comunicar. No todos los que hablan comunican. Entonces se trata de ello, de que nosotros aprendamos a comunicar, y es el objetivo real de la oratoria, aprender a comunicar. Sí, claro. Pues es una materia de la comunicación, del lenguaje en general, universal, que pues en esa esencia podemos ocuparla en ese sentido para política, para educación, para deportes. ¿Cuáles son todas estas ramas? ¿En qué aspectos? Como te lo comento, en todo aspecto de la vida donde tengamos que comunicar. Sí. En la familia, cosas tan básicas como nosotros aprender a expresarnos con nuestra familia. Sí, claro. En todo aspecto donde nos desenvolvamos, en el trabajo, con los amigos, con la pareja.
Sí. La oratoria está presente en todo momento, porque está presente siempre la comunicación. Al ser nosotros animales políticos, el son politicón, no reduzcamos la política solamente la actividad de partidos políticos. O sea, toda la vida del ser humano es política, es un juego de relaciones de poder. Y pues justamente en estas políticas, en estas relaciones de poder, la comunicación es vital. Somos un ser social y la manera en que sociabilizamos, la manera en que interactuamos es por medio de la comunicación, y la oratoria es donde juega un papel importantísimo. Sí, por supuesto. Todo aspecto. Incluso en los aspectos que parecía que no tienen nada que ver, tiene que ver. La oratoria en todo momento tiene que ver. ¿Cómo expresamos estas ideas? ¿Cómo hacemos de que nos entienda la persona que nos estamos dirigiendo? Así es. Y no solo son ideas. El ser humano expresa ideas, pero también expresa emociones. Y justamente va dentro de lo que es la comunicación. ¿Podríamos nosotros definir que la oratoria como arte de comunicación se constituye básicamente de dos elementos? Uno es el mensaje y otro es cómo codificas el mensaje. Sí. Ambos aspectos comunican. ¿Cómo diseño un mensaje? Bueno, primero hay que identificar qué quiero comunicar. Y lo dices bien, puede ser una idea. Generalmente las ideas es más fácil de comunicarlas, pero pueden ser emociones. Las emociones son más complicadas de comunicar. Sí, por supuesto. Muchas veces cuando alguien en la escuela siente atracción, un chico por una chica, muchas veces esas ideas, ese sentimiento, como que no se puede expresar. ¿Por qué batallamos tanto cuando nos enfrentamos a una situación así, cuando estamos con el jefe, cuando estamos con la pareja? ¿Por qué nos pasa eso? Son emociones y tiene mucho que ver con nuestra educación. No nos educan para comunicar emociones, además que las emociones son intangibles. Si bien las ideas son intangibles también, todas ellas nacen de algo físico. La idea, por ejemplo, de un día de campo. Cuando nosotros mencionamos un día de campo, en nuestra cabeza surge la idea del día de campo y vamos a pensar en un campo, y la mayoría de nosotros pensará que ese campo tiene que tener ciertos elementos como árboles, como pasto, y si es día de campo entonces tiene que haber un mantel a cuadritos, porque eso nos enseñó la televisión, una canasta y comida. Sí. Y probablemente hormigas, aquellos que vimos más caricaturas, ¿no? Intentando robarse la comida. Pero ya construí yo una idea intangible, sí, pero con una representación física, con ideas que vienen a mi mente con un equivalente físico. Sí, claro. Mientras que las emociones no. Las emociones no tienen un equivalente físico. No. Yo digo la palabra emoción, amor o enamoramiento, una conducta, enamoramiento que parte de una emoción. ¿Y qué imagino? Puedo imaginar corazoncitos, puedo imaginar mariposas en la panza, cosas intangibles. Porque además imagino corazoncitos rosas y dibujados, no como es realmente un corazón humano. No, literalmente no. No. Entonces imaginamos cosas intangibles. Sí. Por eso nos es difícil expresar emociones. Generalmente las emociones las vamos a identificar a partir de gesticulaciones. Si alguien piensa en una persona enojada, imaginará el ceño fruncido. Si alguien piensa con una persona feliz, imaginará una sonrisa. Por supuesto. Que no son palabras, que no son cosas. No es la acción. Son expresiones. Sí. Y son expresiones, como lo dice su nombre, expresan una emoción. La oratoria, su éxito es justamente en la expresión de estas emociones. Las ideas nos generan emociones. Y cuando yo soy capaz de expresar las emociones, y ese es el reto de la oratoria, sí, y ese es el éxito del buen orador, que logra expresar emociones. Todos nosotros nos generan emociones las ideas. Diferentes, por supuesto. Si yo pienso en un árbol, la idea es el árbol. ¿Pero qué tipo de árbol? Probablemente pienses en un árbol, primero, físico, natural o artificial, o dibujado. En primera. Podría yo imaginar un árbol, imaginemos que es físico. Sí. Bien. ¿Artificial o natural? Pues a mí me gusta que sea natural. ¿Y cuál tipo de árbol? ¿Un manzano, un roble, un nogal, un mezquite, un pino? Me gustan los pinos.
Sí. Yo imagino un pino, un ciprés, por ejemplo. Ajá. Pero ese ciprés también me va a generar emociones porque yo estoy imaginando cierto ciprés. No conozco todos los cipreses del mundo, pero hay un ciprés en específico que yo me estoy imaginando y que en algún momento de mi vida tuve contacto con él. Sí. O que tal vez estoy construyendo de la nada. Pero yo en este momento estoy imaginando en el ciprés que está en casa de mi mamá. Y yo a ese ciprés le tengo cariño porque yo lo planté. Entonces ese ciprés me genera una emoción. ¿Alegría? Alegría, nostalgia, orgullo. Dicen que uno tiene que escribir un libro y plantar un árbol. Ya planté muchos árboles. Vamos por menos. Sí, sí. Entonces me genera emociones. Yo cuando hablo del ciprés, mi gesticulación será de que estoy contento, de que expreso orgullo, de que expreso alegría y de que expreso esa nostalgia de estarme acordando de mi ciprés. Sí. De eso se trata, estas emociones. Pero cuando nos toca hablar de emociones se complica todo. Todo. Porque ya no es algo físico, ya no es algo tangible. Si yo hablo de amor, ¿en qué pienso? Si yo hablo de alegría, ¿en qué pienso? Lo que a mí me provoca alegría probablemente a los demás no. Lo que a mí me provoca tristeza probablemente a los demás no. Entonces es ahí donde está lo complicado que tú comentabas. ¿Por qué nos cuesta trabajo expresar o hablar de las emociones? Porque no las tocamos. No las vemos. Sí, claro. No puedo tocarla. Se complica por eso. Ahí no podemos generar esa imagen como lo estábamos haciendo ahorita con el árbol. Ahí pues realmente es qué es lo que queremos conseguir con lo que estamos hablando, qué es lo que queremos transmitir con lo que estamos pensando. En este aspecto, ¿qué fue lo que generó en Héctor Ulises esa atención sobre la oratoria? ¿Por qué me gusta la oratoria? ¿Qué es lo que me atrae de la oratoria? Desde muy joven me gustó esta parte de la expresión. Sí. De cómo las palabras, siendo la misma palabra, podía cambiar totalmente su contexto con la simple entonación que se le daba. Sí, claro. Desde una voz melodiosa hasta una voz grave, hasta una voz que te impusiera, una voz que te sugiriera, y cambiaba por completo la misma palabra, incluso viniendo de la misma persona. Sí. Cambiaba por completo. Y posteriormente, cuando yo voy descubriendo que existe el arte de la oratoria, pues me encanta. Quienes me introducen justamente en la oratoria, dos buenos amigos, tres de hecho. Uno de ellos, en paz descanse, falleció, mi amigo Francisco Hassel, de Zacualtipán, de Los Ángeles. Sí. Y mi otro amigo, a quien le mando un saludo, un fuerte abrazo, Rodrigo Durán Soto, un maestro de la oratoria, a quien le debo gran parte de mi formación en la oratoria, y un compañero discípulo de Francisco Hassel, Giovanni Ríos Maya, también de Zacualtipán. Con ellos son con quienes empiezo a desarrollar este arte de la oratoria, y lo que a mí me fascinaba era el estilo que le imprimían a la oratoria. Sí, claro. No solamente su dominio de sus tonos de voz, sino la expresión de sus emociones y la riqueza cultural del mensaje. A mí fue lo que me fascinó, cómo utilizaban ese lenguaje, cómo tan enriquecido con tanta cultura, que a mí me ponía la piel de gallina y me inspiraba. Entonces, pues me formé a su estilo de ellos, sí, a ese estilo de una oratoria, digamos, lo que parece novela histórica. Ajá. Porque los que tuvimos el gusto de conocer al señor Hassel, pues el señor simplemente con la voz, él imponía al momento de que empezaba a dar los ademanes, cuando empezaba a enfocarse directamente a expresar la pasión que tenía por el tema que estaba diciendo. Creo que hubo una ocasión que compartimos en el curso que estuvimos. Él compartió unas palabras igual que usted, acerca de Tula de Allende. Así es. De todo el sentimiento que se puede expresar por esta cultura tolteca que nos representa ante el mundo. Ustedes en esa escuela prácticamente de oratoria se apasionan. ¿De dónde surge la pasión para hablar?
Esa es buena pregunta, y pregunta interesante. ¿De dónde surge la pasión para hablar? Fíjate que yo pienso que el orador no se hace, el orador nace. Porque parte de poder expresar emociones, hay que sentir las emociones. Sí. Yo no puedo expresar algo que no siento. Y yo creo que el orador es una persona que siente las pasiones, es una persona apasionada, que no es lo mismo que una persona pasional. Sentimos las emociones y expresamos las emociones porque somos personas apasionadas en todo lo que hacemos. Somos personas que viven apasionadamente y vivimos cada aspecto de nuestra vida con esa pasión. Lo que hacemos lo hacemos con pasión, la pasión es parte de nosotros. Entonces lo único que hacemos es expresarla. Ya viene con nosotros. Sí. Y lo que aprendemos en estas escuelas de oratoria, lo que aprendemos en estas artes es cómo expresar esa pasión, pero es una pasión que ya tenemos dentro. Es como preguntarle al cantante, ¿de dónde sacas esa pasión para cantar? Ya venía con ella. Las personas que no se atreven a sentir emociones, que no se atreven a vivir las emociones, pues difícilmente pueden ser buenos oradores. Así tengan los mejores tonos de voz, así tengan los volúmenes más altos de voz, no van a expresar pasiones. Por supuesto. Pasiones tan importantes como el amor. Amamos a nuestro país. Generalmente los que nos gusta la oratoria, los que practicamos la oratoria, somos personas nacionalistas, que amamos a nuestro país, amamos a nuestra nación, amamos a nuestra patria. Entonces, cada lugar de nuestra patria es un lugar sagrado. Y lo expresamos con cariño, lo expresamos con amor, porque algo ha aportado a lo grandioso, a la grandeza de nuestro país. Yo creo que viene de ahí, de ese amor que sentimos por nuestro México, y ese mismo amor que genera repudio hacia ciertas conductas, hacia ciertos pasajes de la historia que han golpeado a México, o que sumen a México en situaciones de desgracia. Yo creo que ese es el origen de la pasión de un orador y en sí de la pasión de un mexicano, el amor. Sí. El amor a los colores, a los lugares, a los sabores que podemos encontrar en nuestro país. Pero pues ya refiriéndonos también en el otro aspecto de la oratoria. De esta es la oratoria común, la oratoria que sentimos. Pero al momento de que hay un concurso, que anuncian algún concurso de oratoria, ¿cuáles son los cambios que se definen entre la oratoria normal, la oratoria común, a la oratoria de concurso? Son varios. En sí, todo mensaje que nosotros queramos expresar viene articulado de la misma manera. Sí. Yo quiero expresar una idea, quiero expresar una emoción, quiero expresar un suceso, algo que acabe de suceder, o algo que yo crea que va a suceder. Construyo el mensaje de una manera semejante. Eso es básico en la comunicación y es básico en la oratoria. Cómo construir el mensaje. Construir un mensaje de la forma más simple como nos enseñaron en la primaria. Sujeto, verbo, predicado. Sí. Sujeto, verbo, predicado, hasta que yo vaya construyendo el mensaje. Muchas veces nos damos cuenta que las personas al comunicarse omiten el sujeto. Entonces yo no sé de quién están hablando. Siempre llegan, ya se salió. ¿Quién? Es que la persona vio que se salió el perro, que se salió el marido, que se salió el hijo, y te dicen a ti, ya se salió, y la pregunta es, ¿quién? Claro. Ellos saben quién porque ellos vieron el suceso, pero al momento que me lo comunica, está omitiendo al sujeto. Si hay un predicado, y una vez que sepa quién se salió, la pregunta es, ¿por qué? Porque, perdón, no había un predicado, había un verbo, pero no había un predicado. Ajá. Ya se salió, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Se salió. El por qué, eso te va acompañado en un predicado. Entonces, el mensaje está equívoco. Claro. No se puede construir. De ahí una equivalencia mental de cuál es la idea de esta persona. ¿Cómo decodifico el mensaje si está corto? Sí. Voy construyendo así un discurso, ya sea de manera preparada o de manera improvisada. Tengo que ir construyendo así mi discurso.
decías, la oratoria normal, bueno, la base es construir los mensajes a partir de esto, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. En un discurso, en una oratoria de concurso, este sujeto, verbo, predicado, lo voy construyendo para elaborar un argumento. ¿Qué es un argumento? Pues la posición de mi idea. Ajá. ¿Qué es lo que pienso y por qué lo pienso? Ajá. ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi idea y por qué? ¿Cuál es mi sentimiento y el por qué? Sí. De esa manera voy construyendo un mensaje. Es más elaborado. Tiene que llevar argumentos, como te lo explicaba, pero hay distintos tipos de argumentos. Hay argumentos de opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, y hay argumentos de peso, lo que dice la cifra, lo que dice el periódico, lo que dice la nota, lo que dice cierta autoridad moral o jurídica. No es lo mismo lo que diga yo a lo que dijo, un ejemplo, don Benito Juárez, que constantemente sus frases se utilizan en oratoria. Claro. No es lo mismo lo que digo yo a lo que dijo un Aristóteles. No hay punto de comparación. Entonces, esos argumentos son de peso. Son argumentos morales incluso. No es lo mismo lo que digo yo a lo que dice el Papa, a lo que dice el presidente de la República, a lo que dicen ciertos personajes de nuestra vida. Sí. Y pues tampoco es lo mismo lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo veo a cifras científicas, a cifras ya asentadas. No es lo mismo decir, creo que el peso va fuerte, está fortalecido, a que yo lo sustente con índices de precios al consumidor, el índice de la canasta básica, el índice de la tasa de cambio, por ejemplo, con el dólar, con el euro. Entonces yo puedo sustentar, el peso hoy está fuerte. El peso está más fuerte que nunca. No es lo que yo creo. Es lo que dice la nota. Evidencia. Es la evidencia científica. No es lo mismo decir que yo creo que el ser humano se va a extinguir porque lo veo un poco haciendo prácticas poco saludables para la especie, a que haya todo un estudio científico como para que me dé para decir el ser humano está al borde de la extinción a pesar del éxito como civilización que esté teniendo. Sí. Como especie biológicamente está en riesgo. Y si yo lo sustento científicamente, entonces lo que yo digo, mi argumento es un argumento científico y tiene mayor validez que el simple argumento de lo que yo pienso, de lo que yo creo o lo que dice el meme en Facebook. Claro. Así es como vamos construyendo un argumento de oratoria de concurso. O digamos, así es como se debe construir un argumento que realmente queramos que tenga peso. Luego que hemos construido el mensaje, que hemos construido la idea, sigue la forma en que la vamos a comunicar. Dicen que en oratoria forma es fondo y tiene toda la razón, porque va mezclada, y mucho más cuando se trata de un concurso o cuando se trata de una oratoria en su plenitud, y en su plenitud me refiero al escenario en que se da. Entiéndase, un escenario político, un escenario de gobierno, un escenario social, donde la forma es totalmente fondo, y el fondo también es forma. Un ejemplo, hay palabras que parecen sinónimos, pero no son sinónimos. Nuestro lenguaje es tan rico que cada palabra tiene una razón de ser, un origen etimológico y exactamente un significado muy específico, aunque lo ocupemos de manera, a manera de sinónimo, o aunque le podamos dar otro significado. Ajá. Por ejemplo, la palabra esquirol. En el estricto sentido de la palabra esquirol se denomina a un trabajador que es miembro de un sindicato, cuyo sindicato está en huelga y cuyo trabajador traiciona la unidad sindical de los trabajadores para aliarse con el patrón y tumbar la huelga. Eso es un esquirol. Políticamente se ocupa mucho para designar a los traidores, a los que le hacen la chamba a los de enfrente. Tú eres un esquirol del gobierno, un infiltrado del gobierno que viene a detonar, que viene a debilitar, que viene a socavar las bases de cierto partido, de cierto movimiento. Un ejemplo. No es lo mismo decirle esquirol que decirle traidor. No. Que decirle, eres un peón del opresor. Bueno, esquirol se escucha más rudo.
pero propiamente no es su significado. Sí, sí. Entonces, las palabras que yo ocupo en un discurso tienen mucho que ver con lo que yo quiero expresar, Ajá. con ese tono que le quiero expresar a la palabra escrita. Sí. Lo mismo ocurre cuando yo expreso el mensaje. Cuando yo expreso el mensaje, cuando yo selecciono todos estos conductos y todos estos elementos que van a acompañar la forma en que comunico mi mensaje, también son fondo. Porque no es lo mismo agradecer con una sonrisa que agradecer con un gesto que esté condenando. De desprecio, a lo mejor. De desprecio o incluso de cinismo, incluso de hipocresía. Cambia por completo. Sí. Y esa forma también es fondo. Si estoy agradeciendo realmente. Agradecemos la presencia de cierta persona y lo hacemos en son de burla. O lo hacemos de manera hipócrita, o sea, para que se note que esa persona no es bienvenida. Entonces la forma en que estoy expresando se vuelve fondo. Sí. Lo mismo cuando le digo a alguien que es camarada y cuando es compañero. Cambia. Si yo le digo mi compañero de partido, somos compañeros de partido efectivamente, porque militamos en el mismo partido, porque usamos las mismas pulseras, porque usamos los mismos colores. Pero cuando digo que es mi camarada del partido, el significado de la palabra camarada es compañero de lucha. Cambia. De acuerdo al contexto también, ¿no? Por supuesto. Entonces, si yo estoy reconociendo la presencia del compañero, aplausos. Usted es compañero de esta campaña, es compañero de esta reunión, de este meeting, de este momento. Pero cuando es mi camarada, es mi compañero de lucha. Venimos luchando juntos, entonces te da un mucho mayor realce cuando yo le digo mi camarada. Pero se tiene que sentir, lógicamente. Sí. Si yo le digo compañero en son burlón, y yo le digo camarada en son burlón, al fin y al cabo me estoy burlando. Sí. Pero si yo le digo camarada en un tono alegre o en un tono de reconocimiento y le digo compañero en este mismo tono, camarada significa más. La palabra, cada una de las palabras que se selecciona en un discurso, dice algo. Dice todo un contexto que la acompaña. Sí, claro. Esa es la enorme diferencia. Forma es fondo y fondo es forma. Mientras que en un discurso común tenemos menos cuidado de la selección de esas palabras porque muchas veces solamente significan lo que yo quiero que signifiquen, sí. el sentido que les estoy dando. Mientras que en política no. En política, por ejemplo, incluso el no saludar hacia otra persona puede significar algo. Forma es fondo. Puede ser nada más me equivoqué. Pensé que la saludé y no la saludé. Agradezco la presencia de X persona, de Y persona, pero no saludé a Z persona. Y Z persona se ofende. Y la audiencia piensa, mira, está peleado con Z persona. Y tal vez lo acababa yo de saludar, por eso se me olvidó que lo acababa de saludar. O no me di cuenta que estaba en el presidium. Sí, sí, sí. Puede pasar. Por eso, lo que te decía, el escenario más sutil de la oratoria, aparte de un concurso de oratoria, lo es la política, lo es pues estos escenarios políticos, ya no en la política del son politicón, sino ya en la política como profesión, ya en la política como vida nacional, como vida de Estado. Ajá. Vas construyendo así el mensaje y lo disertas con emoción. Con lo que se siente, vaya, con lo que se quiere expresar. Así es. En este Ocupando momento la palabra, ajá, el sentido de la palabra, la gesticulación que acompaña, sí, y esa entonación. ¿Qué es lo que te va a mostrar la emoción? La emoción la podemos advertir nosotros en el tono de voz y en la gesticulación del rostro. Hay cosas que no puedes impostar. por supuesto. Hay situaciones que, bueno, es que toda la cuestión que expresemos nosotros va a ir acompañado de, pues, cómo corporalmente, cómo nos comportemos, cuál vaya a ser este tono que tenemos, cuál vayan a ser las palabras. Hace ratito, pues, también estaba mencionando esta palabra, que es parte fundamental de toda la oratoria, que es la improvisación.
La improvisación muchas veces cuando pues estamos platicando, pues no tenemos unas hojas que vayan a decir, así voy a saludar a esta persona, así me voy a presentar con tal persona, porque muchas veces es la cotidianidad entre amigos, entre vecinos, entre familias. Poniendo el tema del árbol, del pino. Buen tema. Esa emoción que tiene. Luego dije, pino, recordé esa situación, la cara cambió. Ah, claro. Ya no me imaginé el ciprés que planté, me imaginé el pino de las caricaturas de las ardillitas en Navidad. Ajá. Y cambia la expresión. Porque estoy pensando en Navidad y en ardillas y en fiesta. Regresándonos al ciprés. Improvisando algún discurso acerca de esos recuerdos de infancia. Lo improvisamos ahora. Adelante. Bueno, podríamos ocupar el ciprés como referencia o podemos hablar directamente de ese ciprés. ¿Qué es lo que quieres hacer? Esos bellos cipreses. Mira, justamente la improvisación, y ahorita lo vamos a hacer. Sí. La improvisación tiene que tener algo claro para no divagar. Y es qué quiero expresar. Ajá. ¿Qué quiero comunicar? A mí me hablas de ciprés y empiezan muchos cipreses a dar vueltas en mi cabeza. Y cuando me dicen, hablan del ciprés, digo, es que hay tanto que decir de los cipreses. Las personas, la audiencia probablemente diga, pues sí, que es un pino navideño, ¿no? No, va mucho más allá porque hay muchos tipos de cipreses. Además, no soy naturalista ni biólogo, pero conozco algunas especies de cipreses y todas me han dejado impactado. Ajá. Entonces, ¿cuál de ellos? Seleccionar cuál de esos cipreses hablar. Si centrarme a los recuerdos de la infancia, de esos cipreses de caricaturas que todos queríamos un pino navideño como el de las caricaturas, con nieve y ardillas, o hablar de ese ciprés que plantamos en casa de la madre, en casa de los papás, o hablar de esos cipreses que nos marcaron. A mí me marcó un ciprés, se llama ciprés Moctezuma. Ajá. Esta especie de ciprés, ese ciprés Moctezuma en específico, del que yo me estoy imaginando y del que probablemente sea de quien decida hablar al final, está ubicado en el municipio de Zimapán. Ajá. En un área denominada no es Olmos, no recuerdo, es el nombre de otro árbol. Pero este árbol resulta ser un ciprés, no un sauce, no un álamo. Coincide que es un ciprés. Es un ciprés, aun cuando el parque no se llama ciprés, tiene el nombre de otro árbol. Este ciprés Moctezuma debe tener más de 1000 años. Este ciprés Moctezuma es el único árbol notable del estado de Hidalgo. Y a este ciprés Moctezuma yo le tengo mucho cariño porque además pues nos tocó, dentro de nuestra experiencia profesional, revisar algunos contratos para el cuidado y el mantenimiento de este ciprés, que además se encuentra en sus últimos años de vida. Y es un ciprés muy viejito, le quedan 100 años de vida. No hay nada científicamente que se pueda hacer más que darle calidad de vida. Sí. Y es un tema que te llena también, pero el tema de la infancia también. Entonces, ¿a qué me refiero cuando tienes que tener esa claridad? ¿De qué voy a hablar? Por supuesto. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué quieres que hable? ¿O de qué necesito hablar? Por eso cuando nos dicen un tema así en general, cuesta trabajo porque hay muchas ideas en tu cabeza. Hay que irlo especificando, deshebrar hilo por hilo para ver hacia dónde queremos ir. En este aspecto, ¿de qué árbol quiero hablar? ¿De qué ciprés quiero hablar? Ahora también hay que saber de qué tema es el que podemos hablar en un ejercicio de autocrítica en cuál estás más preparado, ¿no? Ajá. No solamente es de cuál quiero hablar, sino de cuál puedo hablar. ¿De cuál puede hablar en este momento? Y esa es pregunta difícil porque la autocrítica es sana, pero siempre nos agarra por sorpresa. Sí. Entonces pensar en cuál estamos preparados para hablar, pues vamos a hablar de... Ya hablamos de nuestro ciprés Moctezuma, no como oratoria, pero ya hablamos de él. Ajá. Entonces podríamos hablar tal vez de ese ciprés de la infancia. Vamos a hablar de esos cipreses, de la infancia y de esos jardines de la infancia. Excelente. Ya ¿Sí? tenemos el tema, ya tenemos el árbol visualizado, tenemos toda la experiencia, todas esas vivencias. Pues adelante. Ahí te comento algo justo antes de empezar. Ajá. La estructura de un discurso para concurso, para
no solo para concursos, sino como debe de ser la estructura de un discurso, Sí. Tiene que iniciar por un saludo, tiene que continuar con una presentación y luego ya viene el desarrollo del tema y finaliza con una conclusión. Por eso es que estos argumentos se van dando en ese sentido. ¿Sí? Esta forma en que he comentado de cómo se debe de expresar se va dando en ese sentido de ir construyendo hacia un discurso, aun cuando se improvisa. Sí, por ejemplo, empecemos a hablar de ese ciprés. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, público en general que nos acompaña, amigo, camarada Iván. Gracias por la invitación y muy honrado y muy gustoso de estar aquí compartiendo con tu honorable público. Tu servidor, Héctor Ulises Ramírez Aguilar, amigo tuyo y por supuesto amigo y fiel servidor del público hidalguense, de la sociedad hidalguense y de nuestra ciudadanía mexicana. Es para mí un honor estar aquí, recordando esos tiempos, recordando esas ideas, pero principalmente esas emociones de la infancia. La infancia, la época primaveral de todo ser humano. Esa época que construye ilusiones, esa época que forma valores, esa época que siembra las bases del ser humano en que nos convertiremos. Esa época que se ilumina con la inocencia de todo infante, con la ignorancia de la crueldad que tiene el mundo y que tienen las sociedades humanas. Esa época que se ilumina generalmente por nuestros padres, por nuestros hermanos, familia, amigos. Esa época que se ilumina en ciertas fechas, en esas fechas de unidad, porque no es lo material lo que ilumina a un niño, porque no es lo material, no son las cosas los que alegra, lo que hace feliz la infancia. Son los momentos, son las personas, son ese clima de unidad familiar que se gesta en, por ejemplo, las Navidades. Y esas Navidades van construyendo una idea de lo bonito que es la familia, de lo hermoso que es estar en unidad y en armonía. Pero nosotros como seres humanos tendemos a olvidar los detalles y tendemos a encontrarle una forma física a lo que es algo emocional. Siempre buscamos un ídolo, algo material, a lo cual debemos esas emociones. Y para este caso de las Navidades, la mayoría de nosotros va construyendo cipreses, pinos navideños, ya sean de plástico, ya sean de madera o ya sean pinos vivos. Ese pino para nosotros termina por significar algo. Significa Navidad. Y Navidad significa armonía, familia, unidad. Ese ciprés se vuelve un ídolo de unidad, un ídolo de fantasía, un ídolo de infancia. Pero que muchas veces se va a acompañar de nostalgia y de emociones que nos hacen extrañar esas épocas y nos hacen condenar nuestra vida actual. Que sentimos más que nunca esa soledad, esa desunión, esa ausencia de familia. Y desde esta trinchera, desde este espacio, debemos recordar que la familia no es algo importante, es lo único realmente importante. Y que si ese pino, que si ese ciprés significa familia, unidad, armonía,
Esa madera es bendita, como lo es esta Semana Santa. En esa madera nos vemos nosotros, la humanidad. Esa madera que se convierte en ceniza y luego en polvo. Esa madera de la cual está hecho el ser humano. Somos seres humanos que vivimos tan poco y lo desaprovechamos tan fácil. Somos seres humanos que le damos más importancia al rencor o a las cosas materiales que a lo que realmente importa, esa unidad familiar. Y es que ese pino es lo que significa unidad familiar, armonía, porque ese pino está vivo, porque es lo importante, no lo material sino lo vivo. Y la vida solamente se puede comprender de una sola manera, el aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, desde este sitio, llamamos a la unidad familiar. Llamamos a reconciliarnos con nuestras familias. Sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, madera de nuestra madera. Llamamos a construir desde esa unidad familiar la célula básica, el ladrillo más simple de la estructura social. Hoy México y el mundo entero se enfrenta a la descomposición social como la mayor amenaza a nuestra civilización y a nuestra forma de vida. Y la única forma de contrarrestarla es mediante la unidad familiar. Regresar a nuestros orígenes, regresar a nuestras familias. La única forma de construir un país mejor y un mundo mejor es en la unidad de nuestras familias, la unidad de nuestras calles, de nuestras colonias, la unidad de nuestras ciudades, de nuestros países, la unidad de la humanidad. ¿Es cuánto? Excelente, excelente, pues se nota la energía, la pasión de recordar pues esos momentos de la infancia, de esos momentos que nos hacen fortalecer los lazos familiares. Y hasta a todos le dio. Es común. Cuando ya no... para que uno pueda hacer oratoria de concurso es necesario todo un proceso de cuidado. Y cuando no lo llevas a cabo, pues te da tos. Ahorita, ¿cómo se siente después de expresar todo este discurso? Me siento bien, me siento satisfecho porque hemos aportado algo. Dicen los que saben de oratoria, dice el maestro Muñoz Cota, prócer de la oratoria en México, que el orador no tiene ni por qué subirse a una tribuna si no tiene una causa justa que defender. Pero es peor bajarse de esa tribuna sin que esa causa haya sido expuesta y escuchada. Entonces la oratoria generalmente en estos espacios públicos va a conllevar un compromiso social, va a conllevar un mensaje hacia la sociedad, un mensaje solidario. Sí. En este caso, ese pino lo vertimos en el significado social y la urgencia que tenemos de reconstruir el tejido social. Sí. Desde cualquier trinchera, desde cualquier partido, desde cualquier actividad que realices, debemos reconstruir el tejido social porque si no existe sociedad, no existe civilización, y si no hay civilización, se acabó. Es lo que nos mantiene como vivos. Sí, sí, es correcto. Pero pues de verdad se expresa también, se sienten esos discursos cuando salen del alma, como diría aquella persona. Le salió del alma y pues de verdad. Claro que sí. Gracias por compartir parte de esta oratoria, parte de este discurso y de todo este significado que ha dejado la oratoria en usted, licenciado. De verdad, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por el escenario y la posibilidad de compartir con tu público, contigo en este espacio tan rico y tan agradable. Qué bueno que se sienten confianza y pues más adelante esperemos que esta no sea nada más la última vez. Aquí tiene las puertas abiertas. No es la primera, no será definitivamente la última. Mientras tú nos invites, aquí estaremos. Excelente. Pues de verdad, muchas gracias y pues algo que con lo que quiero acabar para nuestro público.
Pues claro, agradecer nuevamente el espacio, agradecer nuevamente que nos escuchen, que nos den esta oportunidad de llegar a ustedes y pues invitarlos a que se introduzcan en este bonito mundo de la oratoria. No toda la oratoria es de concurso, no toda la oratoria es para fines políticos. Lo más rico de la oratoria, lo más noble de la oratoria es justamente esa oratoria que no es de concurso, es oratoria que no es de política, sino es oratoria de nuestra vida cotidiana. Porque además la oratoria debe de conllevar como responsabilidad social un mensaje para construir una mejor sociedad, un mejor país, una mejor humanidad. Y pues queda en la mesa invitar a las personas, invitar a tu público, a los ciudadanos, a que se introduzcan en este mundo, que se vayan preparando, porque hoy más que nunca nos hace falta comunicadores. Y no me refiero a licenciados en comunicación, no me refiero a periodistas, me refiero a comunicadores, que sepan comunicar, que sepan llegar al interlocutor. Tal como lo haces tú. Muchas gracias, licenciado, y de verdad, no va a ser la última vez que vamos a estar compartiendo este cafecito. Bueno, ahorita muy agradable. Ya café. Qué bueno que le gustó. Pero de verdad, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos compartir todo lo que hemos platicado. No, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio. Excelente. Pues bueno, amigos, hemos terminado esta bonita plática que tuvimos con el licenciado Héctor Ulises Ramírez Aguilar, quien pues nos comparte estos temas de oratoria, y próximamente lo vamos a platicar para grabar algunos discursos de temas sociales que seguramente nos va a compartir el licenciado Héctor Ulises. Amigos, mi nombre Iván Vicente. Gracias por estar con nosotros en Tula Online. Síganos en siuxdigital.com, en Facebook, en YouTube, así nos encuentran como Siux Digital, Tula Online y Comiendo en Tula. Mi nombre Iván Vicente, y recuerda, la vida solo es una. Nos vemos en la siguiente oportunidad.